¿Qué podemos entender por un golpe de Estado? Ok, solo para que entremos en contexto. El golpe de Estado es la toma del poder inmediata y repentina, ya sea por la vía técnica, por una vía violenta o a la fuerza. Y esto es hecho por dos actores. Es hecho por actores extranjeros o hecho por actores nacionales. Vale la pena decir que eh, el golpe de Estado es tan democrático como las mismas elecciones. ¿Por qué? Pertenecen a la democracia, con la diferencia de que uno es legal y el otro es ilegal. De poner a un gobierno a través, a un gobierno electo democráticamente a través de un golpe de Estado es ilegal, pero es parte de la misma democracia. ¿Por qué? Porque sucede dentro de las democracias, ¿verdad? En la actualidad, vamos a tener que entender por golpe de ahora en adelante que es arrebatar el poder. Así lo vamos a manejar durante todo este programa, ¿verdad? Y vale la pena mencionar que hay varios tipos de golpes de Estado. Está el golpe de Estado militar, que es el que se acostumbró en los tiempos de los conflictos armados, por ejemplo, en Centroamérica, durante el conflicto de baja intensidad. Y como estábamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? Los militares eran los que daban los golpes. Existen los golpes técnicos que regularmente, golpe de Estado técnico que regularmente es cuando los parlamentos o las asambleas nacionales eh, destituyen al presidente. Tenemos los golpes blandos, que es que se empieza a crear a través de situaciones construidas o situaciones artificiales, ¿verdad? Se crean las condiciones artificiales para que la misma población se subleve contra el gobierno. Tenemos también los autogolpes. Y los autogolpes es cuando uno de los poderes del Estado se pone en contra del otro. Puede ser cuando, en este caso, cuando un gobierno quiere sustituir a una asamblea y quiere convocar a una constituyente, que era lo que tanto acusaban al presidente Nayib Bukele cuando sucedió lo del 9F, ¿verdad? Entiendo. Eso, bueno, eso es nuevo para mí. No había Claro, escuchado lo del golpe blando o el autogolpe sí. que mencionaste. Es algo bastante interesante. Yo entiendo al golpe blando es como más una manipulación de la población para que den ese paso, más o menos así. Así es, Okay. así es, así es. Es una manipulación de los sentimientos, de los intereses, de las preocupaciones que tiene la población precisamente para que se alce en contra del gobierno. Y esto, lo de los golpes blandos, está estructurado regularmente en pasos que también lo vamos a conocer en el transcurso. Tal vez mencionar que podríamos incorporar también a esta lista, podríamos incorporar lo que sucedió con el presidente de Haití. ¿Qué quiere decir? El asesinato, el eliminar a un presidente también conlleva a, a generar caos, conlleva a atomizar las facciones políticas o los grupos que regularmente tienen adentro los gobiernos para desestabilizarlos y que nadie tenga la capacidad del gobierno para retomar el poder. O sea que, en otras palabras, un sustituto o un interino después de la muerte de un presidente, número uno, es obligado a hacer elecciones. Dependiendo de la constitución de cada país, la constitución los obliga a convocar a elecciones democráticas nuevamente, pero también crea
una inestabilidad para que siempre sean las oposiciones las que tomen el poder. Así es como funciona. Entiendo. ¿Cuáles son las causas por las cuales se dan los golpes de Estado? Ok, vamos a entender que las causas siempre son de carácter político, económico o social. Causas políticas definitivamente son la contraposición de los intereses tanto del gobierno como de la oposición. En este caso, si nosotros vamos a entender que le dan un golpe a un gobierno, quiere decir que la oposición no está de acuerdo con las políticas públicas que el gobierno está implementando. Y estas políticas públicas pueden variar. Pueden ser democráticas, pueden ser antidemocráticas. Eso siempre va a ser así. Las causas económicas regularmente pueden ser cuando se están dañando los intereses, por decirlo así, dañando los intereses de las clases dominantes. Okay. Recordemos que las clases dominantes son las que regularmente influyen sobre las clases políticas. Entonces, al dañar los intereses de las clases dominantes, inmediatamente se está dañando también el interés de las clases políticas, especialmente los de la oposición, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos que la clase política de la oposición es la que le hace el trabajo a los financistas de la clase dominante, entonces ahí la situación se torna de económico, se torna a político-económico, ¿verdad? Ese es el nivel. De ahí, por otro lado, en el plano social es cuando verdaderamente hay una recurrente violación de los derechos humanos. Es cuando verdaderamente las políticas de los gobiernos están dañando en una u otra medida a la población. Se está contraviniendo los principios básicos de una constitución de la República, cuando se está dañando todo el sistema de derechos que las sociedades tienen, ¿verdad? Entendido. Es curioso cuando dices causas económicas, usualmente es más por el lado de los bolsillos grandes, no tanto por el pueblo, Claro, sino que pues claro. es entendible en su lado, en su plano, es entendible, pero tampoco quiere decir que sea bueno. ¿Quién es? Entendible, pero no justificable. Nunca va a ser Exacto, justificable un exacto. golpe de Estado. No. Claro. ¿Alguna vez se ha dado algún golpe de Estado que sea porque, digamos, el pueblo ya no soporta? O sea, que sea exactamente el pueblo que diga, hey, ¿sabes qué? No. Tendrás, no Ok, sé. sí, en efecto, sí ha sucedido. Sucedió en Haití, por cierto, cuando era presidente Duvalier. Cuando era presidente Duvalier, sucedió en Haití. Ha Oh, sucedido, bueno, hay una controversia o es un tema controvertido el caso que existió en Ucrania con el golpe de Estado que le dieron a Víctor Yanukovych, ¿verdad? Porque sí es cierto que había una gran parte de la población que no quería nuevamente estar del lado de los intereses de la Federación Rusa, ¿verdad? Que estamos hablando de los ultranacionalistas y eso era una, por decirlo así, era una causa legítima y así fue como lo manejó la news media. Pero la verdad de las cosas es que también hay otro gran sector de la población que no está de acuerdo con lo que sucedió. Y hoy yo creo que Antonina nos va a ilustrar también sí, esa situación, ¿verdad? Para los defensores de las ideologías nacionalistas o de extrema derecha, también el golpe de Estado que se le dio a Allende era lo necesario que se tenía que hacer en Chile cuando el general Pinochet tomó el poder, ¿verdad? Porque existía un temor, por decirlo así, que los comunistas
implementaran cambios radicales y convirtieran a un país como Chile en un país comunista. En el contexto de la Guerra Fría, como todo era manejado de manera ideológica, cada uno de los lados opositores tenía la razón. ¿Por qué? Porque si comprendemos que era de carácter ideológico, ¿verdad? Pues acorde a la ideología y sabiendo que las ideologías crean alta adherencia doctrinaria cerrada, ¿verdad? Entonces es bien difícil que existan razones objetivas, sino que todo es subjetivo. Por lo tanto, los que no querían comunismo o socialismo estaban de acuerdo con el golpe y Pinochet hizo lo correcto. Y los que querían socialismo y depusieron a su presidente, le dieron el golpe. Entonces, eso fue una gran tragedia. Y así es como se ha venido manejando. Hoy, que las ideologías poco a poco están bajando el nivel y que la política se está volviendo pragmática, hoy existe una estigmatización mayor contraria a los golpes de Estado, que también lo vamos a entender en el programa.